El amanecer tranquilo en uno de los barrios más serenos de Bristol se vio abruptamente interrumpido por gritos de agonía a principios de septiembre de 2015. Los habitantes de las casas cercanas se apresuraron inmediatamente a sus ventanas para presenciar el alboroto. Una escena espeluznante recibió a sus ojos. Un joven, vestido solo con su ropa interior, estaba de pie en la calle. Su cuerpo parecía estar manchado con una sustancia oscura, inicialmente parecida a la suciedad. Sin embargo, cuando los vecinos se apresuraron a ayudar al individuo desconocido, se dieron cuenta con horror de que la materia oscura era, de hecho, su propia piel. Se estaba desprendiendo y desmoronando en copos ante sus propios ojos, mientras el desafortunado suplicaba desesperadamente por ayuda. Su angustia era innegablemente insoportable. A pesar de los valientes intentos de los vecinos por aliviar su tormento, poco podían hacer en ese instante. Afortunadamente, la hora temprana significaba la ausencia de congestión del tráfico, lo que permitió que la primera ambulancia llegara al lugar en cuestión de minutos. Los servicios de emergencia que se encontraron con el hombre sin duda quedaron horrorizados por el espantoso estado de su cuerpo. Sin embargo, este fue solo el acto de apertura de un macabro cuento que luego revelaría las asombrosas profundidades de la malevolencia humana. En este vídeo, deseo relatar el destino profundamente trágico de Mark Van Dongen, un joven y prometedor ingeniero cuya vida dio un giro calamitoso poco después de su intento de liberarse de una relación tóxica. Mark era originario de los Países Bajos. Su padre, Kees Van Dongen, describió a su hijo como un individuo inmensamente compasivo que consistentemente exhibía cuidado, amabilidad y empatía. Incluso en sus tiernos años, Mark velaba perpetuamente por sus compañeros y compartía los juguetes que había ganado justamente en competiciones con ellos. Simplemente no podía tolerar verlos angustiados. En sus días universitarios, el joven estudió ingeniería civil. No es una hipérbole afirmar que Mark se encontraba entre los estudiantes más destacados de su cohorte. Esto no es sorprendente, dado su carácter perpetuamente impulsado. En términos simples, Van Dongen albergaba ambiciosas aspiraciones tanto para sus actividades académicas como para su futura trayectoria profesional. Al concluir su educación en los Países Bajos, se trasladó a la ciudad británica de Bristol para promover su crecimiento profesional y asegurar un empleo en su dominio. De hecho, la mudanza a una nación extranjera marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Mark. Fue allí donde se encontró con Berlina Wallace, una estudiante de diseño de moda de Sudáfrica que era casi 20 años mayor que él. Según se supo, Mark y Berlina comenzaron su relación romántica en 2010. Al principio, su historia de amor parecía bastante auspiciosa. Como mínimo, la pareja se volvió íntima y comenzó a convivir con bastante rapidez. Mark estaba incuestionablemente genuinamente apasionado por la relación y apoyaba a Berlina en todos los sentidos, tanto emocional como financieramente. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la pareja comenzó a experimentar sus primeras disputas importantes. Para ser sinceros, Wallace se reveló como una mujer emocionalmente volátil, inclinada hacia el control total y cargada de numerosos complejos. Por lo tanto, no es de extrañar que los seres queridos de Mark comenzaran a expresar sus preocupaciones sobre su relación con Berlina. Y tenían sólidas justificaciones para ello, ya que habían sido testigos en repetidas ocasiones de manipulación emocional y estallidos de agresividad por parte de ella. Además, había rastros perceptibles de abuso físico en el cuerpo de Van Dongen, lo que decía mucho sobre el temperamento problemático de Berlina. Los familiares incluso descubrieron que Wallace había rociado una vez a Mark con agua hirviendo mientras dormía. Sin embargo, a pesar de todo esto, por alguna razón incomprensible, él persistió en la relación con ella. Hasta donde yo sé, duró aproximadamente 5 años. No obstante, para agosto de 2015, la paciencia de Mark se había agotado. Decidió cortar los lazos con Berlina de una vez por todas. Anhelando embarcarse en un nuevo comienzo, Van Dongen inició un romance con otra mujer llamada Violet Farquharson. Pero Wallace se negó a liberarlo de sus garras. Inundó a Mark con mensajes, esforzándose por infundirle un sentimiento de culpa, e incluso amenazó con violencia. A pesar de esto, Van Dongen se esforzó por mantener la compostura y abstenerse de responder a las amenazas de su expareja. Además, continuó brindando apoyo financiero a Berlina incluso después de que se separaran oficialmente. Pero por alguna razón inexplicable, ni siquiera eso fue suficiente para Wallace. En algún momento, sus celos se transformaron en una verdadera obsesión.
Berlina comenzó a acosar a su ex amante y a hostigar a su nueva novia con llamadas incesantes. Como los amigos de Mark relataron más tarde, durante ese periodo él con frecuencia confesó tener miedo de Wallace. Y tras sus amenazas de quitarse la vida, los temores del joven solo se intensificaron. Uno de los confidentes más cercanos de Van Dongen incluso escuchó de él que Berlina juró mutilarse y luego responsabilizar a Mark. A pesar de su temor, por alguna razón se sintió obligado a visitar a Wallace periódicamente por el bien de la tranquilidad mental mutua. Así, en septiembre de 2015, Mark llegó al apartamento de Berlina por última vez, con la esperanza de poner fin a la relación de manera concluyente. Pero en el momento en que cruzó el umbral, la conversación se convirtió en otra discusión. La mujer se negó a aceptar la ruptura y persistió en aferrarse al pasado, a pesar de los repetidos esfuerzos de Van Dongen por aclarar su postura. Según Violet, ese día Berlina informó a Mark que se alojaría en un hotel durante la noche. En última instancia, por alguna razón, él optó por pasar la noche en su apartamento. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando Van Dongen ya estaba dormido, Wallace regresó a casa. Un instante después, entró en el dormitorio y despertó a Mark, declarando que si él no estaba con ella, no estaría con nadie. Y antes de que pudiera reaccionar, Berlina lo roció con ácido. En una fracción de segundo, el líquido erosionó la piel de Van Dongen. Gritando de agonía, saltó de la cama en tormento. Apenas capaz de mantenerse en pie, Mark salió corriendo a la calle y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Sus gritos despertaron a la mayoría de los vecinos, que se apresuraron a sus ventanas. Algunos inicialmente sospecharon que se trataba de algún tipo de broma. Un testigo incluso sugirió que el alboroto fue causado por un zorro que había entrado en el área residencial. Pero en cuestión de minutos, la impactante verdad se hizo evidente. Mientras esperaban la ambulancia, los vecinos llevaron a Mark al apartamento e intentaron aliviar su sufrimiento rociándolo con agua fría. Pero a pesar de sus valientes esfuerzos, su cuerpo ya había sufrido un daño colosal. Cuando los paramédicos llegaron a la escena, ya salía espuma de la boca de Van Dongen. El desafortunado hombre estaba cegado y aún se retorcía de dolor insoportable. Era evidente para cada especialista que las quemaduras de Mark eran simplemente catastróficas. El ácido continuó consumiendo su rostro, pecho, brazos y piernas, quemando sin piedad la piel y los músculos. A pesar del tormento inhumano, Mark logró revelar el nombre de su atacante a los médicos. También insistió en que revisaran a su nueva novia, ya que Berlina también podría haberla atacado. Sin embargo, estos temores resultaron ser infundados. Wallace permaneció en el apartamento, despreocupadamente sentada en la cama. Aparentemente, los gritos de Van Dongen, que reverberaron por todo el vecindario, no la conmovieron en lo más mínimo. En lugar de pedir ayuda, simplemente recogió el teléfono y llamó a un amigo, sin mostrar indicios de remordimiento. Gracias a las rápidas acciones del equipo de ambulancia, la vida de Mark se salvó. Los médicos le administraron oxígeno y analgésicos para facilitar su respiración y estabilizar su condición general. Mientras los paramédicos transportaban a Van Dongen al hospital, los oficiales de policía iniciales llegaron a la escena. Rápidamente entrevistaron a los vecinos, quienes corroboraron que la víctima había identificado a Berlina como su asaltante. Estos testimonios, junto con la información que Mark había logrado proporcionar a los médicos y testigos, constituyeron motivos suficientes para iniciar medidas de investigación inmediatas. Es notable que cuando los agentes de la ley ingresaron a la residencia de Wallace, ella estaba sentada en la cama como si nada hubiera sucedido, sin ningún indicio de preocupación. A pesar de todo el caos que se desarrollaba fuera de la puerta de su apartamento, la mujer permaneció impasible y ni siquiera consideró ofrecer ayuda a su víctima. El comportamiento peculiar de Berlina no pasó desapercibido para los oficiales. Detuvieron a la sospechosa por cargos de infligir lesiones corporales graves. Tras el arresto de Wallace, las búsquedas activas de evidencia física y la recopilación de información adicional persistieron en su hogar. Fue entonces cuando la policía logró descubrir una botella usada de ácido sin la etiqueta original. Este detalle implicaba que Berlina había intentado deliberadamente ocultar el verdadero contenido del recipiente de ojos indiscretos. Sin embargo, durante el interrogatorio inicial, la sospechosa afirmó que no tenía conocimiento del ácido en la botella, creyendo que era agua común. Mientras la investigación estaba en curso, los médicos declararon que las quemaduras químicas habían afectado aproximadamente una cuarta parte del cuerpo de Van Dongen. La pierna izquierda de Mark,
donde ya se observaban trastornos circulatorios, era de particular preocupación. Era evidente para todos los especialistas que cuidaban de Mark que estaban tratando con la víctima de uno de los ataques con ácido más horribles que recordaban. Dada la condición del paciente que se deterioraba rápidamente, tuvo que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos y puesto en coma inducido médicamente. Mientras tanto, los investigadores descubrieron que Wallace había estado preparando el ataque durante varias semanas. Las conversaciones entre los detectives y los seres queridos de Mark arrojaron nueva luz sobre los detalles del comportamiento emocionalmente inestable y manipulador de Berlina en su relación. Familiares y amigos relataron una serie de incidentes inquietantes que habían ocurrido en los últimos meses, incluida la ocasión en que la mujer roció a su amante con agua hirviendo mientras dormía. En general, los allegados a Mark caracterizaron la relación de la pareja como una escalada constante de agresión física por parte de Wallace, que finalmente culminó en el brutal asalto. Además, los investigadores obtuvieron pruebas irrefutables de las visitas de Berlina a psicoterapeutas. Durante las sesiones, admitió tener serias dificultades para controlar su ira. En particular, en su última reunión con un especialista, Wallace dijo que sintió una increíble oleada de adrenalina cuando alguien se atrevió a contradecirla. Poco después, se conocieron detalles de la compra de ácido sulfúrico. Según se supo, Berlina simplemente lo ordenó a través del minorista en línea Amazon. Al recibir el concentrado al 98%, la mujer retiró personalmente la etiqueta, que claramente indicaba que el contacto con la piel causa quemaduras graves y otras lesiones graves. Los investigadores sospechan que Wallace hizo esto para ocultar la verdadera naturaleza del líquido incoloro no solo de Mark sino también de otros testigos potenciales. También es notable que el análisis de los dispositivos electrónicos de Berlina demostró que la elección del ácido sulfúrico no fue accidental. Unas semanas antes del incidente, realizó más de 80 consultas de búsqueda relacionadas con varios fabricantes de este compuesto químico. La mujer visitó docenas de sitios web y vio cientos de materiales sobre las lesiones físicas y las consecuencias para la salud a largo plazo que sufrieron las personas que habían sido víctimas de ataques con ácido. Sin duda, la minuciosidad de estas búsquedas indica la naturaleza deliberada en lugar de impulsiva del ataque. Además, Wallace ni siquiera intentó ayudar a la víctima o llamar a los médicos. Parece que no tenía dudas de que el ácido funcionaría según lo previsto e infligiría una tortura increíble a su examante. Como se mencionó anteriormente, después del incidente, Berlina simplemente se sentó en la cama, deleitándose con su crueldad. Y sabes, es realmente asombroso. ¿Cómo puede uno permanecer indiferente ante el sufrimiento inhumano de un ser querido que se retuerce de dolor ante tus propios ojos? Pero volvamos a Mark. Después de ponerlo en coma artificial, los médicos lucharon por la vida del paciente durante 4 meses. Cuando Van Dongen finalmente recuperó la conciencia, el alcance del daño no dejó dudas sobre la gravedad de su condición. Debido a la neuropatía causada por una pérdida aguda de tejido muscular, el joven quedó paralizado del cuello hacia abajo. Literalmente no podía mover nada más que la lengua. El ácido había corroído tan profundamente la parte inferior de su pierna izquierda que la amputación seguía siendo la única forma de prevenir complicaciones adicionales. A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos por salvar la mayor parte posible de la extremidad, las lesiones eran demasiado graves. Al final, la pierna tuvo que ser amputada hasta la rodilla. Desafortunadamente, los efectos destructivos del ácido no se limitaron a las extremidades inferiores. El rostro de Mark también sufrió un daño horrible. Perdió parcialmente la vista y quedó terriblemente desfigurado. Al mirar por primera vez su reflejo en el espejo, Van Dongen sintió una devastación y un shock totales. Ni ese siquiera el sincero apoyo de su padre, amigos y médicos pudo disminuir el dolor emocional de comprender las realidades de su nueva vida. También es notable que durante este periodo, Mark solo podía comunicarse con la ayuda de un tablero alfabético especial, señalando cuidadosamente con la lengua las letras necesarias. Aunque esto requería un gran esfuerzo, este método seguía siendo su única forma de expresar sus pensamientos. De una forma u otra, la pérdida de su vida familiar, combinada con el dolor físico incesante, sumió a Van Dongen en el abismo más oscuro de la depresión de su corta biografía. Sin embargo, el padre de Mark hizo todo lo posible para estar cerca de su hijo y no dejarlo perder completamente el ánimo. En noviembre de 2016, el joven fue trasladado a un hogar de ancianos en la ciudad de Gloucester. Sin embargo,
las condiciones allí resultaron ser simplemente horribles. Para visitar a su hijo, el señor Van Dongen tuvo que viajar 1,300 kilómetros de ida y vuelta. Y a menudo encontraba a Mark acostado en sus propios excrementos. Sin duda, fue una visión desgarradora. Así que el padre juró sacar al chico de allí, sin importar lo que costara. Más tarde, Mark fue trasladado a otro centro situado en Bélgica. Desafortunadamente, incluso allí su calvario persistió. El personal local sin duda se esforzó por hacer todo lo que estaba en su poder para mejorar las condiciones de vida del paciente. Sin embargo, simplemente carecían de la experiencia y los recursos para atender adecuadamente a un individuo con lesiones tan graves. A pesar de algunos avances en la recuperación, en particular, Mark recuperó la capacidad de hablar, cada vez se preguntaba más sobre el propósito de tal existencia. En poco tiempo, la salud de Van Dongen empeoró una vez más debido a la aparición de una infección pulmonar grave. Su tratamiento requirió una traqueotomía, un procedimiento quirúrgico relativamente rutinario que implica incidir la tráquea para facilitar la respiración normal. Sin lugar a dudas, esta operación tenía el potencial de salvar la vida de Mark, pero al mismo tiempo lo privaría de la capacidad de hablar para siempre. Aunque estaba confinado en una cama, la capacidad de comunicarse seguía siendo invaluablemente importante para él, ya que era su único medio para mantener una conexión con su padre. En última instancia, la perspectiva de una traqueotomía se convirtió en la última gota para Van Dongen. Enfrentado a la elección de la parálisis, el dolor implacable y ahora el silencio perpetuo, informó a su familia que ya no deseaba luchar por su vida. Con el apoyo de sus seres queridos, Mark presentó una solicitud oficial al gobierno belga pidiendo la llamada eutanasia voluntaria, que está permitida en el país bajo ciertas circunstancias. Su apelación fue revisada por 3 autoridades separadas, y todas reconocieron unánimemente que el joven ciertamente estaba soportando un sufrimiento insoportable. Así, el 2 de enero de 2017, Mark Van Dongen, de 29 años, pasó los últimos momentos de su existencia terrenal junto a su padre, a quien había pedido que permaneciera con él hasta el final. En cuanto al juicio de Berlina Wallace, no comenzó hasta abril de 2018, casi 3 años después de su asalto. Incluso en esta etapa, la mujer se negó a admitir su culpabilidad, insistiendo en que no tenía conocimiento del contenido de la botella con la que había empapado a Mark. Sin embargo, un examen más minucioso del caso rápidamente disipó su endeble versión de los hechos. La fiscalía presentó pruebas irrefutables de que el ataque de Wallace fue premeditado y meticulosamente planeado. En particular, los fiscales detallaron la cronología de la adquisición de una botella de ácido sulfúrico concentrado, así como la eliminación deliberada por parte de Berlina de la etiqueta del fabricante. Los fiscales también mencionaron los repetidos intentos de Wallace de localizar información en línea sobre asaltos con ácido sulfúrico. En su opinión, el objetivo principal de Berlina no era simplemente dañar a su examante, sino hacerlo repugnante e inaceptable para cualquier otra mujer. Numerosos testigos corroboraron la propensión de Wallace a un comportamiento controlador y agresivo, pintando una imagen distorsionada de su relación tóxica con Van Dongen. Teniendo en cuenta la totalidad de estas circunstancias, la fiscalía afirmó que fueron las acciones de la acusada las que resultaron directamente en la muerte del joven. Por lo tanto, el jurado se enfrentó a la pregunta: ¿era Berlina Wallace culpable de asesinato? Es notable que formalmente la vida de Mark se truncó como resultado de la eutanasia voluntaria, por lo que los jurados tuvieron que determinar si las acciones de Berlina fueron la causa fundamental de su muerte, o si otros factores jugaron un papel decisivo. Para asombro de todos, el panel nunca concluyó que el acto de la acusada cayera bajo la calificación de asesinato intencional o no intencional, según lo estipulado por la legislación pertinente. En términos más sencillos, el jurado se negó a declarar a Wallace culpable de un delito que resultó en la muerte de la víctima. En cambio, Berlina fue declarada culpable de emplear intencionalmente una sustancia corrosiva con la intención de infligir lesiones corporales graves, un cargo bastante grave que conllevaba un considerable período de encarcelamiento. Al anunciar el veredicto, el juez pronunció un discurso bastante apasionado que quizás mejor reflejaba la crueldad e insidiosidad del ataque de Wallace, así como la magnitud de la angustia soportada por Mark y sus seres queridos. Aquí hay un resumen aproximado. El 2 de septiembre de 2015, adquiriste 1 litro de ácido sulfúrico al 98%. Tenías la intención de utilizarlo para agredir a Mark Van Dongen en un intento de obligarlo a abandonar a otra mujer por ti.
Antes de eso, retiraste deliberadamente la etiqueta, que indicaba explícitamente que el contacto con la piel provoca quemaduras graves y otras lesiones graves. Hiciste esto para evitar la detección del ácido peligroso en tu residencia. Elegiste el momento del ataque de antemano. Ocurrió cuando Mark Van Dongen, vestido solo con ropa interior, dormía en la cama que una vez compartió contigo en tu apartamento. Dormido, vulnerable y prácticamente desnudo, no tuvo oportunidad de eludir la lluvia de ácido y proteger su rostro y cuerpo. Las quemaduras que sufrió Mark afectaron 2/3 de su rostro, la mayor parte de su pecho, brazos y muslos. En general, las lesiones químicas abarcaron aproximadamente el 25% de la superficie de su cuerpo. Las posteriores cirugías de injerto de piel abarcaron más del 40% de las áreas afectadas. Un médico consultor en cirugía de quemaduras comentó que durante su práctica, nunca había encontrado un paciente que hubiera sufrido lesiones tan graves como consecuencia de un ataque con ácido sulfúrico. En total, Mark Van Dongen pasó alrededor de 11 meses en la unidad de cuidados intensivos. Durante este periodo, se sometió a numerosas intervenciones quirúrgicas. Los médicos tuvieron que amputarle la pierna izquierda. El joven perdió completamente la vista en su ojo izquierdo y casi perdió la visión en el ojo derecho. Los médicos administraron los analgésicos más potentes, que en sí mismos causaron graves efectos secundarios y complicaciones. Durante 4 meses, Mark no pudo comunicarse verbalmente. Además de las graves quemaduras, el ácido afectó a toda una serie de sistemas vitales en el cuerpo de Van Dongen. Durante su estancia en la UCI, sufrió constantemente infecciones torácicas recurrentes y shock séptico. El agente tóxico dañó los riñones de Mark. También desarrolló graves problemas con sus intestinos. Los trastornos también afectaron la función hepática. En el momento de su alta hospitalaria en noviembre de 2016, Van Dongen estaba completamente paralizado por debajo del cuello. Perdió la movilidad en sus extremidades superiores. Si Mark hubiera decidido seguir luchando, habría requerido cirugías adicionales y cuidados las 24 horas. Otro médico tratante señaló que era imposible restaurar la apariencia del paciente. En otras palabras, el joven permanecería desfigurado para siempre. Las cicatrices de su rostro se clasificaron como el grado más alto de gravedad. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el tribunal sentenció a Berlina Wallace a 12 años de prisión. Comprensiblemente, tal veredicto provocó una reacción mixta del público. Muchas personas, incluidos los familiares de Mark, consideraron este castigo demasiado leve en comparación con la magnitud del sufrimiento soportado por la víctima. Además, el juicio de alto perfil provocó acalorados debates públicos sobre la disponibilidad del ácido sulfúrico como arma potencial. Esto generó discusiones sobre reglas más estrictas para la venta de tales sustancias y una mayor responsabilidad por los delitos que implican su uso. En última instancia, la mayor atención al caso Van Dongen contribuyó a la adopción de una nueva ley sobre las llamadas armas ofensivas. Como parte de este acto legislativo, se introdujeron restricciones de edad adicionales en la compra de compuestos corrosivos. Al mismo tiempo, muchas cadenas minoristas tomaron la iniciativa de revisar sus políticas internas para limitar la venta de productos químicos peligrosos. Después de la sentencia, los familiares de Mark no pudieron recuperarse de su dolor durante mucho tiempo. Hasta donde yo sé, el hermano menor del fallecido creó una página especial de crowdfunding para recaudar dinero para apoyar a su padre, quien había perdido su antigua estabilidad financiera. En este recurso, el joven describió cómo su papá pasó meses viajando entre su casa y el hospital, durmiendo en su automóvil en el estacionamiento del centro médico para ahorrar al menos un poco de dinero. También mencionó el tormento insoportable de Mark, parálisis, pérdida de una extremidad, un ojo, una oreja, así como cómo el dolor implacable lo sacó de quicio. En cuanto a Berlina Wallace, inmediatamente comenzó a cumplir su condena en una de las prisiones británicas. Desafortunadamente, la información exacta sobre la institución correccional específica a la que fue enviada no se divulga debido a las normas de confidencialidad relacionadas con la ley sobre la distribución de prisioneros. Lo único que puedo informar es que en 2027 tendrá derecho a solicitar la libertad condicional por primera vez. Sin embargo, la decisión sobre el futuro de Wallace dependerá de su comportamiento y de una serie de otros factores importantes que serán evaluados por una comisión especial sobre cuestiones de libertad condicional. En declaraciones públicas, el padre de Mark, Kees Van Dongen, expresó su esperanza de que Berlina tenga que hacer un gran esfuerzo para que la comisión considere su solicitud.
En general, esta tesis reflejaba la firme convicción de la familia del fallecido de que el acto de Wallace merecía un castigo más severo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y dale me gusta a este vídeo. Hasta la próxima, amigos.